Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a platicar acerca de lo que va a suceder cuando sea el final de los tiempos. Esta es una época que permanece en el misterio, por más que hay mucha literatura al respecto, aún así varían mucho las opiniones, las posturas de los sabios, pero eso no nos impide lograr algunos aprendizajes significativos que podemos aplicar en nuestra vida diaria. El Talmud en el Tratado de Sukkah nos dice en nombre del sabio Rabbi Yehudá, Leatit Labo, cuando llegue ese futuro, me vio a Kadosh Baruj Hu Yetzer Hara, Dios va a traer al instinto negativo. Y a ese instinto negativo lo va a degollar. Van a estar presentes viendo este espectáculo tanto la gente correcta como la gente que no fue buena durante su vida. Sin embargo, el escenario es el mismo, pero no se percibe de igual forma para cada uno de los grupos. Porque, dice el Talmud, Tzadikim Nidme lahem kear gaboa. La gente buena, los justos que van a estar ahí presentes viendo esto, van a percibir al instinto negativo como si fuera una gran montaña. El instinto negativo tiene para ellos un tamaño inmenso, es algo de proporciones impresionantes y Dios le va a dar fin. Sin embargo, los malvados, Reshaim, Nidme lahem kejuta se hará. Los malvados ven al instinto negativo y lo perciben como si fuera del grosor de un cabello. Halalu bohim behalalu bohim. Y ambos grupos lloran, todos derraman lágrimas, los del grupo de la gente buena como los del grupo de la gente negativa. Halalu bohim beomrim. Unos lloran y dicen, ¿cómo logramos vencer una montaña de este tamaño? La gente buena, cuando ya se encuentre en el final de la carrera, de la vida, cuando logran percibir el tamaño del logro que tuvieron, el éxito que lograron, ven, se conmueven y dicen, wow, ¿cómo logramos vencer algo tan grande, tan fuerte, que nunca soñamos? Reshaim Bohim, también los del otro grupo, la gente que no tuvo éxito, también lloran, pero ellos dicen, ¿cómo no logramos vencer algo tan pequeño que tiene el grosor de un cabello? Hasta aquí las palabras del Talmud que tienen que ver con lo que vamos a hablar. Vamos entonces a recapitular rápidamente. Tenemos el instinto del mal que tiene que terminar su función. Ya llega el tiempo donde Dios termina con los retos y pasa la época donde cada uno obtiene lo que se ganó. Todo lo que uno luchó, ahora lo va a recibir. Pero, curiosamente, el enemigo es percibido de manera diferente por los buenos que por los malos. La gente tzadik, los que fueron correctos toda la vida, superaron, lucharon, vencieron, ven al instinto negativo como si fuera el monte Everest. Los malvados ven al instinto negativo como un pequeño enemigo del grosor de un pelo. ¿Cómo es posible que el mismo enemigo unos lo vean de una forma y otros lo vean de otra? Entonces, hoy vamos a dar dos explicaciones. Una, la explicación clásica, y otra nos vamos a ir un poquito más profundo. La explicación clásica la dice el Rab Eliyahu Eliezer Dessler, el autor del libro Michtav Me'Eliyahu, o en español, En busca de la verdad. Él dice así: cuando uno llega al mundo, empieza enfrentando retos acorde a las fuerzas que uno tiene. Uno empieza débil, uno empieza pequeño, uno empieza novato y enfrenta un instinto similar a él, también débil, también pequeño. Los retos van creciendo conforme uno mismo
los va superando. Uno va haciéndose más grande, el reto va creciendo de la misma forma. Eso es siempre y cuando venzas el reto, siempre y cuando crezcas. ¿Qué pasa cuando uno no crece? ¿Qué pasa cuando uno jamás supera la primera etapa? Entonces no hay necesidad de que el enemigo crezca, porque con eso poquito alcanza para vencerte. Es como si lo comparáramos con un videojuego. Tú empiezas siempre en un estado más o menos apto para cualquier jugador. Y conforme vas venciendo y vas adquiriendo herramientas, también los enemigos son más grandes, más fuertes, más poderosos. Pero ¿qué pasa si nunca venciste al primer enemigo? Obviamente no se te van a presentar los enemigos fuertes y los poderosos, porque no hay necesidad de hacerlo. Si solamente en la primera etapa del juego pierdes, pues no hay necesidad de ponerte al monstruo mítico del final que tiene todas las herramientas y fuerza del mundo. Entonces dice Rav Dessler, esa es la explicación del fragmento del Talmud del cual estábamos nosotros hablando. Los tzadikim, la gente buena, es la gente que se superó todo el tiempo. Esa gente ve al instinto negativo del tamaño de una montaña. ¿Por qué lo ven del tamaño de una montaña? Porque ellos mismos crecieron del tamaño de una montaña. Se superaron un día, se superaron 2, 3, 4, 5, se superaron 10 años, 20 años, 40 años. Tuvieron que enfrentar gradualmente un instinto más o menos equiparable a lo que ellos eran. Por eso al final de la carrera el instinto negativo es inmenso, porque ellos también llegaron a ser inmensos de tantos retos que lograron superar. Pero la gente mala, la gente negativa, la gente que fracasó en su vida, es gente que nunca quiso superarse. Enfrentaron un reto y ahí se quedaron. Entonces, nunca hubo necesidad de enfrentar retos enormes. Con uno fue suficiente para ellos. Hay gente, como dicen el dicho popular, que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. ¿A qué se refiere esto? A que el hombre a veces no se supera, a veces no aprende. Y una sola piedra puede ser su acabose. No hay necesidad de cambiar de piedras. No hay necesidad de ponerle piedras más grandes. Esa solita, ¿cómo podemos ver nosotros ejemplos de esto? Cuando hay gente que su mal carácter acabó con él. No hubo necesidad de ponerle mayores retos, fue uno solo, ese mal carácter, y jamás lo superó. Hay gente que tiene ciertos problemas de soberbia, y esa soberbia es el acabose. Otros son chismosos, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tuvo la posibilidad de vencer, la posibilidad de avanzar, pero no lo hizo. Entonces el instinto negativo es un espejo, fue el grosor de un cabello, fue el primer reto, el primer desafío. No hubo necesidad de presentarles grandes cosas. Por eso la gente malvada al final de la época, al final de los tiempos, ven un Yetzer Hará, un instinto del mal sumamente chico. Y lloran y dicen, ¿cómo no pudimos vencer algo con dimensiones tan pequeñas? Esa es la explicación clásica de lo que acabamos nosotros de leer. Vamos a dar otra explicación. Esa explicación nos dice lo siguiente. Hay gente que termina echando a perder su vida por problemas que uno mismo se genera, conflictos que uno mismo busca, que viéndolo hacia atrás en retrospectiva no eran problemas, eran cabellos, eran pelitos, eran cosas que le podías haber hecho así y superarlas, pero uno mismo no se dio la oportunidad de vencer. La gente problemática, que ese es el tema que hoy nos ocupa, la gente problemática, la gente conflictiva, enfrenta mucho disgusto en su vida y genera mucho disgusto también, pero no siempre son escenarios que valen la pena pelear. Al revés, la mayoría de las ocasiones son cosas minúsculas que podrían dejar pasar, pero no las dejan pasar.
Y al no dejarlas pasar, ese cabello ya no es algo sencillo, es como si fuera una pestaña en el ojo. Pues sí, es una pestaña, y sí es minúscula, pero ¿cuánto molesta? Una pestaña en el ojo es el caso de los reshaim, el caso de la gente de la que habla el Talmud. Es gente que busca el conflicto cuando no lo hay. Gente que busca el problema en donde no lo hay. Gente que no está tranquila si no es en medio de esa dinámica negativa en la que ya se acostumbraron a vivir. Y les voy a traer una prueba de esto, muy fuerte, que se encuentra en el Talmud, en el tratado de Gitín. La Gemara nos cuenta, después de relatar la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo sagrado, nos cuentan cómo fue la destrucción en otros lugares cercanos. No todos fueron destruidos al mismo tiempo, no todos fueron destruidos por el mismo general. Aquí la Gemara nos cuenta cómo se destruyó la ciudad de Betar. Y nos dice así: en esa ciudad tenían una costumbre, cuando nacía un niño, plantaban un arbolito. Cuando nacía una niña, plantaban otro arbolito. Y la costumbre, muy bonita si ustedes quieren adoptarla, para que la puedan proponer, ya saben que está en el Talmud, en el Tratado de Gitín, en la página 57. Cuando este hombre se iba a casar y la mujer también se iba a casar, obviamente los árboles ya habían crecido, ya habían florecido. Cortaban esos árboles y con la madera hacían la jupá. Es una costumbre que se ve súper bonita, porque qué mejor que tener una jupá que se hizo del árbol que tú plantaste cuando tu hijo tenía un día de nacido. Tu hija tenía un día de nacida y se hizo un árbol hermoso. Imagínense la ceremonia cuando cortaban esos árboles y luego trabajaban y formaban el palio nupcial. Hermosísimo. Sin embargo, cuenta el Talmud, una vez la hija del César iba en el trayecto cuando la carreta sufrió un accidente. Se había roto una de las ruedas del carruaje. Esas ruedas eran de madera. Los sirvientes del César, que están ahí cuidando a su hija, dicen: necesitamos madera, necesitamos reparar la carroza de la hija del rey, del César. Vieron unos árboles y los cortaron. Sin embargo, llegaron los pobladores del lugar, los judíos de la zona, y dijeron: ¿cómo? ¿Cómo vamos a permitir que de repente corten los árboles? Esos árboles son especiales. Ese árbol, desde que nació el niño se plantó. Ese árbol, desde que nació la niña se plantó. Y ahora lo van a cortar para la hija del César. De ninguna manera. ¿De qué vamos a fabricar entonces la jupá para la boda? Se enfrentaron a los soldados. Obviamente esto es un suicidio anunciado, porque no te puedes meter con la hija del César y buscar que todo quede impune como si nada. Entonces se armó ya un pleito a nivel diplomático. El César lo tomó como una rebeldía de los judíos hacia él y decidió que esta ciudad también tenía que ser destruida. Continúa el Talmud y dice: había otra ciudad que se llamaba Tor Malcá. En esta ciudad acostumbraban a que cuando se iba a casar una pareja, en vez de desfilar los sobrinos y los primos, ponían un gallo y una gallina que desfilaran antes de los novios para dar una señal de que la pareja tenga Bezrat Hashem, hijos e hijas, y se reproduzcan con verajá, al igual que como lo hacen estos animales. Una vez llegaron un grupo de soldados del Imperio Romano y querían comer. No había nada por la zona. Agarraron ese gallo, agarraron a la gallina. Los Yehudim no estuvieron de acuerdo, salieron a pelear y dijeron: no, esta gallina es especial, es para la boda, este gallo es especial,
es para la boda, es el simán, es la señal de la bendición y de la prosperidad y la reproducción. Se hizo un pleito a una escala ya mucho más alta. El César lo recibió como una rebeldía contra él porque habían atacado a sus soldados, y entonces decidió destruir también la ciudad de Tor-Malcá. ¿Qué hay en común en estos dos relatos? Hay una sola cosa en común. Le dieron más importancia a lo que no tenía tanta importancia. La superstición o la buena señal o el bonito detalle pasó a ser algo real para ellos. Ya no es simplemente un árbol bonito, ya no es simplemente una gallina que representa prosperidad, no, ya es si Barminan, lo alenu, Dios no lo quiera, cortan ese árbol, quién sabe si se case la pareja, y Barminan lo alenu, si matan a esa gallina o el gallo, quién sabe si podrán tener hijos los novios. Llegaron ya a percibir las cosas de una manera errónea, de una manera equivocada, como le llamamos nosotros, perder el piso. ¿Qué es más importante? ¿Mantener la paz con el Imperio Romano o tener tu arbolito ahí? ¿Qué es más importante? ¿Mantener la vida de los ciudadanos de la ciudad o el gallo? Esa gente no tenía un problema verdadero. Ellos, si hubieran actuado con mucho más calma y de una manera asertiva, hubieran dicho, ¿sabes qué? Deja que la hija del César repare su carruaje y vamos a poner una jupá de otra madera, no pasa nada. Era un símbolo, pero nada más. Nuestra vida, nuestra seguridad, vale mucho más que eso. Hubieran dicho, trae a otro gallo, trae a otra gallina, pero no. Esta gente estaban con visión de túnel, una visión limitada, bloqueada, donde dijeron, tenemos que luchar, no tienes que, no es algo que vale la pena pelear, pero como ellos le dieron más importancia de lo que debían haberle dado, se metieron en conflictos que ya fueron nacionales, ya fueron internacionales, y al final se terminó todo destruyendo. Eso es lo que dice la Guemará, que a veces la gente negativa lucha contra un Yetzer Hará del grosor de un cabello. Esto quiere decir que ve circunstancias que no valen la pena y aún así las va a ir a pelear. Hay gente que hace conflicto por todo. No todas las peleas valen la pena. A veces déjalo pasar, déjalo ir, no lo vale. Vas a perder más de lo que vas a ganar. Pero no tenemos esa manera correcta de actuar. El grosor de un cabello te puede terminar amargando la existencia misma. Como hay gente que termina destruyendo su propia familia o su propio futuro o su propio negocio o sociedad o relaciones interpersonales, todo porque no lo va a dejar pasar. Esto es un error. Pueden responder amén los que estén viendo en vivo. Amén. Lo que a veces uno ve como un símbolo de debilidad, dejar pasar las cosas, es realmente una señal de fortaleza emocional, donde uno no permite que le afecten, donde uno es dueño del escenario y no es cosa de acción y reacción. La Mishnah lo dice con otras palabras, dicen los sabios, es de Ugibor. ¿Quién es considerado fuerte? Akovesh etitzro, el que logra dominar sus reacciones, sus instintos, su naturaleza. No es un signo de debilidad quedarse callado cuando alguien te falta al respeto. Signo de debilidad, perder la cabeza y faltar al respeto. Signo de debilidad, que por la acción de alguien tú te vayas también en el mismo carril. Eso es signo de debilidad. Pero el permanecer calmado, el buscar la paz y la tranquilidad, no es un signo de debilidad. Al contrario, nos dicen los Jajamim un ejemplo de cómo evaluar
los escenarios que se nos presentan todos los días. Si le decimos a una persona, quiero que te pares a la mitad de la calle, en la vía pública, por donde pasan decenas y decenas de personas, y a cada uno de los que van pasando, te les vas a arrodillar, vas a tomar su pie, le vas a quitar los zapatos y se los vas a volver a colocar. Obviamente esta persona va a sentir qué humillante. Yo me tengo que arrodillar frente a las personas y tocar sus zapatos y quitarlos y ponerlos. Es vergonzoso. Es lo más bajo de los niveles a los que uno puede llegar a enfrentar. Cambiémosle un dato a la historia. Este señor que se tiene que arrodillar ante decenas de personas, quitar y poner zapatos, es un zapatero. Tiene una tienda de zapatos y le van a decir, mañana van a ir a tu tienda decenas y decenas de personas. Y ante todos ellos, te vas a tener que hincar y ante todos ellos, humillar, como tú decías, y les tienes que quitar sus zapatos y poner otros zapatos. Él no te va a decir esto es humillante. Él te va a decir, va a ser el mejor día de mi vida, porque van a entrar decenas y decenas de personas a mi tienda. Y lo que yo estoy haciendo es parte del servicio para poder vender zapatos. No es humillante, es al revés, es una ganancia. Y es una ganancia enorme. Entre más gente entre y a más les quite yo los zapatos, y a más les ponga yo los zapatos, y ante más gente yo me hinque, voy a cerrar al final la tienda con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué es lo que cambió? Uno es zapatero y otro no. Uno gana y otro no. La acción es la misma. Para uno se convierte en algo humillante, pero para otro se convierte en el día más feliz del mes. Dicen los jajamim así: lo que para uno representa un conflicto, para otro representa una oportunidad. Lo que para uno es una humillación, para el otro es un reto. ¿A qué me refiero? Cuando alguien busque un problema contigo, para ti puede ser un escenario de dos caras. Una cara es, este cuate me está buscando pleito, va a ver con quién se metió. Y si él pierde la cabeza, yo pierdo dos cabezas. Porque así es la gente. Si uno muestra un puño, el otro le va a usar dos puños. Y si uno grita a cierto volumen, el otro va a gritar a mayor volumen. Esa es una manera de reaccionar. La otra manera es decir, mira, esta es una oportunidad para mí. Es una oportunidad para retarme, para ver si realmente soy dueño de mis decisiones, si realmente logro mantenerme tranquilo, si logro tal vez hasta solucionarlo de una manera pacífica, con una respuesta bonita, con palabras suaves, tal vez un silencio en un inicio para buscar las herramientas emocionales, verbales, para poder enfrentar la situación y sacarla adelante. Puede ser una pérdida o puede ser una ganancia. Es el mismo escenario, pero en vez de terminar humillado, gritando, recibiendo gritos, pleito, se acabó el shalom, se acabó la familia y luego tienes que ir a pedir perdón, porque al final de cuentas vas a tener que arreglar las cosas o vas a perder a un amigo. Ese es un escenario. El otro escenario es, Baruch Hashem, Dios me retó, me puso una situación frente a mí y gracias a Dios la pude superar con éxito. Todo depende del enfoque que uno tenga de las cosas. No es el objetivo solamente importante, también el cómo llegar a él. Y tenemos que estar alerta todo el tiempo. Los jajamim nos dicen que hubo dos personas en específico que lograron que todo el pueblo de Israel estuvieran en un nivel espiritual elevado. Dos personas. Uno fue el rey Hizkiyahu. Este rey, dice el Talmud sobre él, que puso una espada en la casa de estudios y dijo, aquel que no venga a estudiar se va a enfrentar a la espada. Obviamente, por las buenas, pues todo el mundo va a ir. Nadie quiere consecuencias de parte del rey. Todo el mundo fue a estudiar y todos eran expertos en las leyes más difíciles. Otro personaje
que logró unificar a todo el pueblo de Israel y que todos tuvieran un nivel espiritual fantástico fue el padre del profeta Shemuel, conocido como Elcaná. Este hombre, Elcaná, juntaba a toda su familia y hay una mitzvah, hay un precepto de ir a la casa de Dios 3 veces al año, al Mishkan. En esa época todavía no estaba el Bet HaMikdash, el templo sagrado construido. Había otro, un templo portátil que se podía desarmar, volver a armar, que se llamaba el santuario, el Mishkan. Cada año iba él con su familia al Mishkan, a la casa de Dios. Pero solía ir a las calles. Durante el trayecto se quedaba con su familia en la calle y empezaban a cantar bonito, empezaban a festejar. La gente salía de los balcones, la gente salía de las casas. Les decía, ¿qué hacen todos ustedes aquí en la calle? ¿A dónde van? Y entonces Elcaná y su familia aprovechaban y le decían a la gente, vamos a ir a la casa de Dios. Es un momento como alegre, oportuno para ir, para acercarnos, para elevarnos. ¿Quieren venir? Y entonces se animaban algunas familias. Al otro año iban por otro camino, pero ya con esas familias yendo por su lado. Y entonces otras 5 familias se unían. Para el otro año iban por otro trayecto. Y así lograron durante un buen tiempo que todo el pueblo judío fuera a la casa de Dios con toda la alegría del mundo. 2 personas lograron lo mismo. Los 2 lograron que todo el pueblo busque a Dios. Uno lo logró por las malas, con la espada. El otro lo logró bonito, por las buenas, con alegría, con entusiasmo, con unión, con regocijo. Cada uno de nosotros puede elegir cómo pasar su vida. Todos tenemos el mismo trayecto, que es la vida. Todos estamos en el mismo planeta Tierra. Todos convivimos más o menos con la misma gente, pero tú decides cómo vas a transitar. Vas a transitar irradiando alegría, vas a contagiar entusiasmo o quizá eres de aquellos que van con la espada. Pasaste 80, 90, 100 años. Al final todos nos vamos. Besat Hashem, 120 años para todos. Pero al final todos nos vamos. Yo no conozco una persona que tenga 150 años. Todos al final nos vamos. Tú decides cómo quieres vivir el tiempo que tienes. ¿Lo quieres vivir contento o lo quieres vivir en conflicto constante por todo y con todos? Puede ser que problemas del grosor de un cabello te terminen amargando la existencia y te hagan tropezar y que tengas una vida terrible y al final voltees hacia atrás y digas, oye, realmente, pues pude haber sido más feliz. No sé si pude haber sido totalmente feliz, pero mejor que esto seguro hubiera podido ser. Cuando alguien, por ejemplo, casa a sus hijos, hay quienes dicen, Baruch Hashem, qué bueno que se fueron, ya no podía más. Otro va a decir, oye, pues sí me da mucho gusto que se estén casando, pero los disfruté mucho. También disfruté esa etapa en donde estuvieron conmigo en mi casa, donde estaban solteros. Disfruté todas las etapas, porque todas las etapas tienen lo suyo. La adolescencia es una etapa terrible para los papás, no para los jóvenes, también para los jóvenes. Pero para los papás es terrible. ¿Por qué? Porque ya no tienes ese control que tenías, no recibes el amor que recibías. Todo parece irse de las manos. De repente sale de su cuarto un ser humano extraño al que no criaste tú, al que no conoces, que no te han presentado nunca y dices, caramba, ¿esto de dónde surgió? Pero también tiene lo suyo. Puedes disfrutar esa etapa también en otros aspectos que antes no disfrutabas. Ahora es una persona con mayor capacidad intelectual, puedes hacer otras cosas que antes no podías hacer con ellos. Todo se puede convertir en causa de conflicto o puede ser una oportunidad para ti y para tu vida. Todo depende del enfoque, de cómo quieras vivir los años que tienes. Dejemos de buscarle el conflicto a todo. Empecemos a disfrutar un poquito más, a tratar de conciliar en lugar de pelear, a tratar de ir por un camino más liso y no tener todo el tiempo tropezones, caídas, heridas por cosas que no valen la pena. Bezrat Hashem, nos estamos viendo por aquí el día de mañana, misma hora, mismo canal.
Saludos para todos. Bezrat Hashem.